chicos, ¿cómo están? Habla su profesora Jimena, sean bienvenidos nuevamente a esta nueva cápsula ya con un contenido con el cual les voy a presentar. Y bueno, si se dan cuenta, creo que hoy día en este comienzo de esta cápsula no estoy sola. Estoy aquí con un pequeño amigo que me está acompañando porque dijo que quería ser parte de este comienzo. Ya darle las bienvenidas a ustedes a esta nueva cápsula en la cual vamos a ver, ¿cierto? Un tema muy importante que tiene que ver con los griegos y los romanos y que es con cuáles oficios, cuáles de los oficios más importantes ellos desarrollaron para poder fortalecer su economía. Así que pon mucha atención, si quieres puedes tomar apunte y acompáñanos junto aquí nuestro amigo a ver y poner mucha atención a este video que vamos a presentar en este momento. O sea, aquí vamos con la presentación, chicos, que tiene que ver con este tema que yo les dije que es muy importante porque cómo ellos tuvieron que, digamos, ingeniárselas para poder dar respuesta a sus necesidades. Entonces ellos desarrollaron distintos oficios y labores y fueron capaces ya de poder a través de estos oficios y labores poder subsistir y ganarse, digamos, el dinero para poder llevar el alimento a sus casas. Así que aquí vamos y tenemos que hacernos una serie de preguntas como por ejemplo, ¿cómo ellos fortalecieron su economía a través de estas actividades, estos oficios, estos trabajos? ¿Cómo los griegos y romanos suplían sus necesidades? ¿Todos realizaban lo mismo? ¿Cuáles eran sus oficios? ¿Qué actividades realizaban? ¿Cómo era el rol de las mujeres en el desarrollo de los oficios? ¿Griegos y romanos trabajaban en lo mismo? Y así, interminables preguntas que vamos a tratar de responder a través de este pequeño video, de esta pequeña cápsula. Bueno, algunos de los oficios que realizaron tanto los griegos como los romanos están representados aquí con estas imágenes. Algunos se dedicaron a la medicina, otros se dedicaron, ¿cierto?, a la herrería, los herreros. También se encuentran los soldados, ¿cierto? Recuerden que estos fueron pueblos, sobre todo los romanos, pueblos que se dedicaron mucho a la milicia. Y aquí se encuentra un ejemplo de un soldado romano. También a la agricultura, ambos pueblos en este caso se dedicaron y tuvieron que subsistir a través de la agricultura. Por otro lado también se encuentran los grandes filósofos, y no solo hubieron filósofos hombres, sino también muchas mujeres que se dedicaron a la filosofía, a desarrollar el conocimiento, a preguntarse, ¿cierto?, a cuestionarse ciertas cosas en la vida. También se dedicaron a tejer a través de telares. Y otro de los oficios fueron, ¿cierto?, los campesinos, para poder subsistir y comerciar, dedicarse a vender esto que sacaban de la tierra. Y un tema muy importante, ¿cierto?, sobre todo en los romanos, fueron los gladiadores. Aquí tenemos una imagen del Coliseo romano que se encuentra actualmente en Roma, en Italia. Una imagen actual y una imagen de lo que fue esta grandiosa arquitectura que crearon los romanos en el imperio, ¿cierto?, de los antiguos romanos. Y aquí tenemos una imagen de gladiadores entreteniendo a la gente. Vamos a ver ahora un pequeño video sobre cómo era este coliseo en los años donde el imperio romano tuvo mucho poder. Mucha atención. Los anfiteatros eran construcciones de plano elíptico que servían sobre todo como escenario para juegos de circo. La arena estaba rodeada por varias plantas de graderío, desde los cuales los espectadores podían contemplar los combates sin peligro. El Coliseo es uno de los edificios más famosos del mundo y era el anfiteatro más infame del Imperio Romano antiguo. Comenzaron a construirlo durante el reinado del emperador Vespasiano. Esta construcción maravillosa, levantada al lado del Foro Romano, fue inaugurada en el año 80 después de Cristo por Tito, sucesor del emperador.
Recibió su forma definitiva durante el reinado del emperador Domiciano. Su nombre original era Amphitheatrum Flavium, en honor a la dinastía que lo había hecho construir, pero en la Edad Media le cambiaron el nombre, al parecer por motivos de una estatua ecuestre cercana del emperador Nero. El Coliseo tenía una longitud de 188 metros, una anchura de 156 metros y una altura de unos 50 metros. Daba cabida a unas 50.000 personas. El emperador y su cortejo contemplaban los acontecimientos desde un palco separado encima de las puertas principales. Los magníficos ingenieros y constructores del anfiteatro levantaron un edificio complejo de caliza, toba y ladrillo, donde el sistema de las entradas, escaleras, vomitorios y corredores funcionaba en la práctica sin problemas. De hecho, la forma y la estructura del Coliseo inspiró a varios arquitectos de estadios de fútbol del siglo XX. Los gladiadores y las fieras se llevaban directamente de las celdas subterráneas al escenario, a través de túneles perfectamente construidos y ascensores integrados. Cerrando los canales de desagüe, el Coliseo podía convertirse en un lago artificial para organizar batallas navales. En la cuarta y última planta había consolas y plintos que sostenían mástiles, en los cuales se fijaban una cubierta de tela para cubrir la mayor parte del anfiteatro. En el curso de las décadas, muchos gladiadores y fieras perdieron la vida en la arena del Coliseo, divirtiendo con su muerte al público entusiasta. En el periodo de su persecución, muchos cristianos murieron allí también. A pesar de esto, el anfiteatro central de Roma atrae a millones de turistas cada año. Ya no está en perfectas condiciones, pero sigue siendo el símbolo más importante de la ciudad imperial. A los visitantes tal vez les resuenen en los oídos las palabras de Beda el Venerable, el historiador, teólogo y filósofo inglés de la Edad Media. Mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Cuando caiga Roma, el mundo también caerá. Por otro lado, otro de los oficios, uno de los grandes oficios que desarrollaron en la antigua Grecia fueron los actores, ya el teatro. Aquí podemos ver algunas de las imágenes relacionadas con este gran oficio. Ya aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿cierto?, animada del teatro griego. Aquí una imagen obviamente más antigua y aquí algunas esculturas que representan este gran oficio que desarrollaron los griegos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a ver un pequeño video representativo de lo que fue este gran oficio que desarrollaron los griegos y vamos a conocer un poquito más sobre el teatro en la antigua Grecia. Atención. Dioniso, el dios olímpico, es conocido como el dios de las viñas, el vino, el éxtasis y la fecundidad, pero en la antigua Grecia también fue el dios patrón del teatro. El teatro al aire libre, situado en la vertiente sur de la Acrópolis de Atenas, se utilizaba en su honor por lo que es conocido como el Teatro de Dioniso. Según varias fuentes, el primer drama fue puesto en escena aquí en el año 534 a.C., una fecha que a menudo se considera como el comienzo del teatro. Más tarde, varias importantes obras fueron escenificadas en este teatro, todas escritas por legendarios autores helénicos. La estructura de los antiguos teatros griegos cobró su forma definitiva en la época helenística. El graderío en forma de herradura rodeaba la orquesta. Los asientos se fabricaban inicialmente con madera, más tarde con baldosas de piedra o eran tallados en roca. Gracias al diseño del graderío, los espectadores podían escuchar la obra perfectamente, incluso en las filas traseras. Inicialmente, la orquesta era simplemente un área de tierra aplanada y circular donde el coro bailaba y cantaba en honor a Dioniso. Más tarde, era enlosada y su forma ya no era perfectamente circular. La escena era una plataforma elevada sobre troncos, ubicada detrás de la orquesta. Normalmente había en el fondo una pareja escénica de varias plantas, que servía también para cerrar el espacio del teatro. En los antiguos teatros griegos, solo los hombres podían actuar, por eso los papeles femeninos eran interpretados por hombres jóvenes o niños.
Las emociones se expresaban utilizando máscaras y los actores llevaban zapatos de plataforma durante las actuaciones. Y bueno, por otro lado, uno de los grandes oficios también de los griegos y los romanos fueron los constructores. Esta gente que se dedicó a construir ciertos elementos que le ayudaron a esta cultura a poder desarrollarse a otro nivel. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de lo que quedó en las ruinas de algunos acueductos que los romanos crearon para poder llevar el agua, ¿cierto?, hasta sus hogares, hasta las polis. Aquí tenemos, ¿cierto?, imágenes en distintas perspectivas de estas ruinas que quedaron, pero fueron grandiosas construcciones. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, a través de esta imagen gráfica, cómo era la forma, las partes, ¿cierto?, de estos acueductos. Aquí podemos ver de dónde aparece el origen del agua. Habían algunos pozos donde ellos podían inspeccionar qué tal era la calidad del agua, algunos tanques donde quedaban los sedimentos, la suciedad, y finalmente un canal donde ya iba el agua directamente a un tanque de almacenamiento y de este tanque proporcionar hacia la ciudad, hacia la polis, el agua que ellos requerían. Así que una variedad de oficios, chicos, que tuvieron que desarrollar estas grandes culturas griegos y romanas para poder suplir obviamente sus necesidades y poder desarrollarse y subsistir en el tiempo. Bueno, niños, ese fue el video de hoy día. Espero les haya quedado claro. Pueden verlo las veces que quieran y obviamente dejarme cualquier consulta y comentario en Classroom o a mi correo. Eso sería, sigan cuidándose, nos vemos en una próxima cápsula y en la semana cuando nos conectemos a través de Google Meet. Despídanse aquí de mi amigo. Un beso a todos, los quiero mucho, sigan cuidándose. Adiós.